Hoy el programa Desiderata versará sobre los desastres y catástrofes naturales. A simple vista, muchos ciudadanos del siglo XXI se pueden pensar que es fácil determinar cuándo ocurrirán estos desastres naturales, pero la verdad es que no. La verdad es que es muy difícil predecir el momento en el que ocurrirán y la intensidad que tendrán y su evolución con el tiempo. ¿Y eso por qué? Porque estos desastres naturales entran dentro de lo que se llama los fenómenos complejos, y la complejidad es posiblemente uno de los grandes interrogantes que tiene la humanidad que solucionar. Así pues, debemos hablar claramente del riesgo asociado a los desastres y catástrofes naturales. Por ejemplo, si hablamos de terremotos, debemos tener en cuenta que el interior de la Tierra almacena una enorme energía interna que depende de las tensiones que se generan entre sus componentes. La Tierra tiende a disminuir dicha energía y lo consigue mediante la aparición del movimiento de las fallas que originan los terremotos. Predecir el momento en que aparecerán los citados corrimientos es muy difícil, porque todavía no se han identificado sus precursores, que no son otros que ondas sonoras o variaciones de temperatura que nos permiten mediante su detección saber el estado de la relajación de la energía terrestre. Sin embargo, los progresos son grandes al conocimiento específico de cada zona sísmica y a la capacidad informática de los grandes ordenadores para determinar el periodo en el que ocurrirán los terremotos, así como su magnitud. Mientras no se sepa predecir el día, hora y epicentro de dichos fenómenos, no se debería, por ejemplo, construir un solo edificio a espaldas de que esto ocurra, ya que en este mundo artificial que hemos creado no somos capaces de controlarlo todo, porque de repente cualquier fenómeno atmosférico, como una simple nube de ceniza, nos recuerda que la naturaleza es capaz de pararlo todo. De todos modos, seamos optimistas, porque, a modo de ejemplo, un nuevo camino mucho más genuino que la física se está abriendo camino. A este nuevo camino se le denomina paleosismología. Por otra parte, el estudio de los fenómenos complejos se ha convertido en un tema prioritario de trabajo en universidades y centros de investigación a nivel internacional. Hay otros casos en los que también podemos hablar de desastres y grandes catástrofes. Es el caso de los problemas asociados a la mano tecnológica del hombre. Últimamente, en el siglo XXI, han ocurrido grandes catástrofes asociadas a esa tecnología que el hombre ha puesto a su alcance para precisamente muchas veces defendernos de los desastres naturales. Tenemos la rotura de presas, tenemos la propagación de incendios forestales que han desertizado enormes hectáreas de terreno. También tenemos el bien conocido efecto del cambio climático, que ya nadie duda que la mano del hombre también ha tenido una gran intervención y está teniendo una gran intervención. Pues bien, en este caso de los desastres o catástrofes naturales asociados a la mano tecnológica del hombre, deberíamos hablar del peligro de los mismos. Efectivamente, Javier, tienes toda la razón. A pesar de todos los progresos de la ciencia, de la tecnología, la naturaleza sigue mostrándose como una fuerza absolutamente indominable que nos lo recuerda cada 2 por 3 con desastres que ocurren en uno y otro lado del planeta. Este es el tema que vamos a tratar aquí, en el programa de hoy, la fuerza destructora de la naturaleza.
pero que es un tema que ha tenido en los últimos años una evolución muy relevante y muy significativa, por cuanto muchos de los desastres que nos asolan ya no se deben tanto a la naturaleza, a fenómenos naturales, como a actuaciones humanas. Es decir, es la tecnología que hemos desarrollado, el denso y potente tejido tecnológico del cual nos hemos dotado, el que hoy en día está produciendo muchos más daños y muchas más catástrofes que lo que son las fuerzas de la naturaleza con las cuales ese tejido tecnológico pensaba controlarlas. Tenemos aquí con nosotros en el programa de hoy para hablar y participar en la mesa, comenzando aquí por mi izquierda, a Elías Molins, Jordi Romeu, Joan Guardia y Albert Falcó. La primera pregunta es una pregunta para Elías, ¿no? Es decir, si podemos establecer algún tipo ya de tipología de categorización de desastres, de catástrofes, y si la ciencia, concretamente la física, ha sido capaz o está siendo capaz de evaluar, de cuantificar, de jerarquizar de alguna forma este tipo de catástrofes en función de determinados parámetros, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, parámetros asociados a la energía que se liberan en estos procesos. ¿Qué tiene que decir aquí la ciencia en sus últimas aportaciones a la materia, Elías? Bueno, los cataclismos, los desastres naturales, las grandes catástrofes, pues como bien decías, las podemos categorizar de alguna manera en función de la energía liberada, ¿no? Y de hecho el universo nació con un gran cataclismo que denominamos Big Bang y que fue, pues, suponemos el origen de todo, ¿no? Y aquí viene también el punto de que nosotros consideramos un desastre en cuanto nos afecta más o menos, ¿no? Entonces un choque entre galaxias puede ser un cataclismo tremendo, pero normalmente no nos afecta hasta ahora, por lo que, digamos, no lo consideramos un desastre. Entonces nuestra visión antropomórfica nos hace categorizar un poco también en cuanto nos afecta o no a cada uno de los desastres, ¿no? Para valorar la energía, normalmente se utiliza en el sistema internacional el Joule, ¿no? La unidad de energía. Digamos que el Joule es una unidad de energía muy pequeña, sería la energía que yo necesito para levantar este vaso a esta altura. Es una energía muy pequeña. Y si consideramos la energía que necesitamos cada humano, pues en nuestro transporte, en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, pues se estima que puede ser del orden de 1 billón de julios. Digamos, ya hablamos de cantidades de energía muy grandes. Pero si esto lo intentamos trasladar de alguna manera a desastres, pues podríamos decir que la bomba de Hiroshima liberó como 50 billones de julios, lo cual sería aproximadamente la mitad de la energía de un terremoto de escala 6. Los terremotos, que es, pues, uno de los desastres que más afectan a la humanidad, digamos, en cada escala, respecto a la siguiente, son 15 veces más energía. Digamos, un terremoto de escala 6 tiene 15 veces más energía que uno de escala 5. Entonces, el terremoto de Fukushima, por ejemplo, que es un terremoto que tuvo una escala de 9, pues liberó 100 billones de julios, lo cual es aproximadamente 20.000 bombas de Hiroshima. Digamos que otra manera de medir la entidad de una catástrofe es compararla con la bomba de Hiroshima que todos tenemos en mente, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que un huracán tropical pues puede tener una energía de 100 bombas atómicas. Digamos que las escalas de energía de los desastres naturales suelen ser en principio mucho mayores que las que somos capaces de generar nosotros, porque todavía no tenemos un control de la energía tan grande en este momento. Muy bien, muchas gracias. Has hablado de Fukushima y hay un tema de tu intervención que me resulta muy interesante, y es que vienes a decir que la energía liberada por las fuerzas naturales es muy superior a la que nosotros podemos generar, ¿no? Pero claro, también es cierto que nosotros no tenemos
responsabilidad alguna sobre lo que son procesos naturales. En cambio, sí que la tenemos y toda sobre lo que son nuestras acciones, sobre la naturaleza y nuestras intervenciones tecnológicas, ¿no? Hablabas de Fukushima, que es un caso que tenemos todos en mente, porque aquí tenemos dos elementos causales claramente diferenciados. Por un lado, el terremoto, contra el cual es un proceso natural en el cual no hay intervención humana alguna ni responsabilidad de ningún tipo, pero después hay una central nuclear que hemos creado nosotros o que han instalado ahí los técnicos japoneses, una empresa determinada, ¿no? Es decir, que eso es cada vez más el panorama del futuro que se cierne sobre nosotros, ¿no? Es decir, el encararnos frente a una serie de peligros, llamémosle convencionalmente peligros naturales, pero también nos estamos encarando cada vez más contra una serie de riesgos tecnológicos que nosotros mismos hemos creado. Bueno, el programa de hoy lo vamos a estructurar en tres fases, en tres momentos. En el primer momento nos centraremos en nuestros conocimientos sobre los desastres naturales y las fuerzas destructivas de la naturaleza. Es decir, ¿qué sabemos? Es decir, ¿qué tipo de conocimiento ha alcanzado la ciencia en estas materias? Es decir, aquí, en esta primera fase, los protagonistas serán científicos, ¿no?, de las ciencias de la naturaleza, ¿no?, de la física, de la geología, quienes nos ilustrarán en esta cuestión concreta. En el segundo momento expondremos y cuestionaremos y debatiremos cómo estamos actuando sobre la naturaleza. Es decir, nosotros ya como seres humanos, a través de los instrumentos tecnológicos de los que nos hemos dotado, cómo estamos interviniendo sobre la naturaleza. También, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, hay una intervención humana muy constante, muy firme y muy definida, orientada precisamente a prevenir y a evitar peligros naturales. Es decir, lo que ocurre es que es posible que esta intervención humana, y así está siendo, sea cuestionada, y recientemente está siendo cuestionada en muchos foros lo que es la tradicional intervención humana, intervención tecnológica para hacer frente a este tipo de desastres naturales. Es decir, es posible que haya sido una intervención no acertada y sobre ello tendremos ocasión de discutir. Y finalmente, en el tercer tramo del programa, nos referiremos o trataremos lo que son nuestras responsabilidades. Entramos entonces en el primer tramo del programa. ¿Qué sabemos sobre las fuerzas de la naturaleza? Es decir, sobre todo, ¿qué sabemos sobre estas fuerzas destructoras de la naturaleza? Entonces, la pregunta que planteamos a los científicos de la geología, de la física, es hasta qué punto nuestros conocimientos, la geología, la física, son tributarias de precisamente los desastres naturales. Es decir, esa paradoja de que han sido los desastres las catástrofes naturales las que mayormente nos han ayudado a conocer los procesos naturales que se desarrollan en el planeta. Y también la pregunta que les suscitamos de inmediato es hasta qué punto en los momentos actuales este tipo de catástrofes, con el conocimiento científico adquirido sobre ellas, resultan previsibles. A principios del siglo XX se consideraba la hipótesis que la predicción meteorológica se podía reducir simplemente a un cálculo. Se consideraba que si se conocían las ecuaciones que rigen el movimiento del aire en la atmósfera, se podría realizar predicciones meteorológicas simplemente integrando esas ecuaciones. Bajo ese supósito, muchos científicos se dedicaron a buscar cuáles eran esas ecuaciones, pero cuando tuvieran esas ecuaciones era difícil hacer predicciones, ya que los cálculos que se necesitaban eran muy complejos. El panorama cambió a mediados del siglo XX con la aparición de las computadoras, ya que ya tenían herramientas suficientes para poder hacer esas predicciones computacionales, y abriendo así una nueva etapa en la predicción meteorológica, que es la predicción meteorológica asistida por ordenador. Así se hicieron las primeras predicciones, pero al poco tiempo algunos científicos se dieron cuenta que esas predicciones no eran tan fiables como se esperaba. Uno de ellos fue Edward Lorenz, a principios de los 60. Él disponía de un ordenador en el que había introducido esas ecuaciones y estaba introduciendo valores iniciales relativos
al tiempo en un determinado instante. Entonces el ordenador lo que hacía era ver, calcular cuál era la evolución del tiempo. Y Lorentz se dio cuenta que con pequeñas fluctuaciones o con pequeñas diferencias de esas condiciones iniciales, la evolución del tiempo podía ser muy distinta. Ese fenómeno se analizó, se estudiaron las ecuaciones y se vio que la atmósfera en sí es un sistema caótico y que depende muy sensiblemente de condiciones iniciales. Para explicar este fenómeno, Lorentz acuñó el término efecto mariposa, y es que en la atmósfera, en determinados contextos, pues una pequeña perturbación, o como podría ser el aleteo de una mariposa, podría provocar grandes cambios. En la actualidad se destinan muchísimos recursos a la predicción meteorológica y cada vez tenemos predicciones más fiables a corto plazo, pero a largo plazo tenemos una barrera infranqueable que es esa naturaleza caótica de la atmósfera. Así, a largo plazo no podemos tener predicciones fiables del tiempo meteorológico y tampoco poder prever catástrofes naturales causadas por elementos meteorológicos. Muchas gracias. La cuestión, por lo demás, que en la actualidad se plantea ante este tipo de situaciones no es tanto en ocasiones del conocimiento científico pretendidamente objetivo que tenemos sobre estas situaciones, sino también del tipo de reacción humano ante ellas. Es decir, no es tanto la realidad del desastre o la amenaza cierta del desastre como la percepción que pueden tener las poblaciones afectadas o expuestas a ellas. Es decir, aquí ya este ya es un problema no tanto de percepción, y que nos pone en contacto con las aportaciones que en esta materia ha realizado en los últimos tiempos la psicología. ¿Qué nos dice la psicología sobre este tipo de cuestiones, Joan? Este elemento perceptivo, vamos. Pues verás, José, la verdad es que la psicología se ha focalizado una cierta mirada científica hacia ese tipo de fenómenos, como podéis comprender, con muchas dificultades, porque una de las características que desde la psicología parece evidente y que no hace falta justificar mucho es el efecto devastador que tiene en la vida de las personas que se ven afectadas tanto directa como indirectamente por una situación de este estilo. En general, los estudios que se han hecho desde los modelos psicológicos son estudios siempre más de seguimiento, de secuelas a medio y largo plazo de lo que ha sucedido a esas personas. Debo deciros que en los últimos, acaba de aparecer un estudio del 2009 en que hace un metaanálisis sobre los hallazgos que hemos encontrado de forma regular en este tema, y en los últimos 10 años ha habido un incremento espectacular de estudios dedicados a este tema. Digamos, coincide con dos eventos ampliamente conocidos y que generan una constelación de respuesta humana muy parecida. Uno son los atentados terroristas en Nueva York en septiembre, que origina una respuesta de la población muy parecida a la que sucede en un desastre natural, otro desastre tecnológico, y también las consecuencias de Katrina. Esos dos eventos han hecho que ha habido una explosión, entre comillas, de estudios sistemáticos en torno a este efecto. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la regularidad del fenómeno desde la perspectiva de la psicología científica? Pues veréis, lo que sabemos es relativamente que se da un esquema muy parecido en todos ellos, que se agrava un poco más en los desastres tecnológicos, pero que es muy parecido. La primera idea que se identifica es lo que los expertos llaman una idea de indefensión, es decir, sucede algo que yo no puedo evitar. En los desastres de carácter natural se interactúa esa concepción con una idea además muy preocupante, que tiene un enfoque más social y que ya discutiremos si os parece. Y es que los grupos sociales que se ven más castigados por este tipo de situaciones son aquellos que tienen menos recursos para hacer frente a ello. Porque, aunque conociendo que ocupan zonas, lo que tú llamabas las zonas de peligro que llamabas antes, sus condiciones de acceso no les permiten ir más allá. Y por tanto, el argumento que reportan estos sujetos cuando les entrevistan es que nunca había pasado, aunque todos sabíamos que pues, por esa zona caía un torrente o había habido, los abuelos decían, que había habido un terremoto, ¿no? Desde el punto de vista de las consecuencias de la exposición de este tipo de desastres, insisto, ya sean naturales o tecnológicos,
Lo que la psicología sabe es que existe respuesta patológica prácticamente inmediata. Como os podéis imaginar, hacer un estudio muy sistemático en los primeros momentos post-evento es muy difícil y por tanto lo que tenemos o disponemos son de descripciones más o menos sistemáticas. Pero lo que sí sabemos es, y os doy datos publicados en el 2008 y 2009, os doy un dato. Mirad, en los 6 meses siguientes a un desastre de tipo natural o tecnológico, estimamos en que prácticamente el 17% de la gente expuesta, y cuando digo expuesto no solamente digo gente que estuvo y sobrevivió al desastre, sino que estaba fuera y su casa desapareció, que se fue a trabajar y volvió y no sé qué, o que estaba de viaje, expuesta, sí, con distintos grados de exposición, pues bien sabemos que prácticamente el 17% de estas personas sufren lo que se denomina síndrome de estrés postraumático, que es una patología que se caracteriza por una invasión del pensamiento de los acontecimientos estresantes que les impide el normal desarrollo de su vida cotidiana. Para daros 2 datos más, para que veáis un poco la envergadura de lo que estamos hablando, sabemos que ese tipo de, digamos, de respuesta patológica, en promedio, en los sujetos afectados, siguen manteniendo respuestas de estrés y anómalas prácticamente en los 2 años siguientes. Pero si centramos nuestra atención a las poblaciones menos dotadas, con menos recursos y por tanto más expuestas en esa situación, mirad, los datos ya son tremendos, porque en esos casos los datos que se han publicado reportan que hasta 40 y tantos meses largos siguen sufriendo respuestas de estrés postraumático. En esencia, pues, ¿qué sabemos? Que hay una respuesta concomitante al desastre, que esa respuesta va ligada a la indefensión que se genera ante la imposibilidad de detener lo que tú le llamas antes las fuerzas de la naturaleza, y que esa consecuencia inmediatamente a corto plazo, medio y muy largo plazo, en según qué condiciones, está caracterizada por la respuesta patológica que en los estudios más negativos, digamos así, puede llegar a alcanzar hasta el 45-48% de los afectados. Por tanto, dejo a los economistas la valoración del efecto ya no de las cosas, sino en las personas expuestas a un desastre. En cualquier caso, Joan, parece que hay, y está muy claro, una disociación entre lo que es los datos objetivos que puedan tener los expertos o los científicos, ¿no?, sobre la inminencia de un desastre y la cuantía de ese desastre, ¿no?, la magnitud de ese desastre y la percepción, ¿no?, por la población, ¿no? Que es... Si os doy un dato más, es un estudio publicado hace ya mucho tiempo, porque hace muchos años que sucedió, y es un desastre de tipo muy peculiar. Probablemente alguno de las personas que nos está viendo y oyendo hoy se acordará, hace finales de los 70 hubo un incendio de un camión de explosión en un camping en Tarragona. Los Alfaques. Los artículos y los trabajos publicados sobre los damnificados muestran que esa es la peor combinación de un sujeto humano ante la indefensión del desastre, claro, porque es un desastre tecnológico imprevisible en un ámbito en que la percepción de la probabilidad de que sucediera tendía a 0 y de una duración cortísima, porque los reports de esa situación muestran que prácticamente en cuestión de segundos, minutos, la gente murió no solamente por el efecto de las llamas, sino por el efecto del aumento de la temperatura. Por tanto, esa es una combinación realmente demoledora, ¿no? Es decir, un desastre, en este caso tecnológico, en un lugar absolutamente imprevisible, en un lugar absolutamente alejado, en un camping de vacaciones con gente en la playa, que es... bien, en esencia eso lo que hace confirmar un poco es esa idea que decía esto, ¿no? Los humanos vivimos fundamentalmente con una conciencia de que aquello que puede pasar no nos va a pasar a nosotros, y en consecuencia eso justificaría, pues bueno, asentamientos en zonas de peligro, conductas de riesgo, etcétera, etcétera, que como os podéis imaginar pues están muy tendentes al efecto personal de un desastre. Los alfaques, ya que ha salido, ¿no?, para los telespectadores más jóvenes, que serán los mayoritarios, ¿no?, fue un desastre que se produjo, como tú bien dices, en un camping en Tarragona, era, ¿no? Es decir, y un camión que circulaba en la carretera de proximidad que transportaba productos inflamables, explotó, ¿no? Y en consecuencia de esa explosión, pues toda una serie de personas murieron, vamos, por quemaduras, vamos, de manera instantánea, y evidentemente era un riesgo, es decir, podían plantearse que a lo mejor les hubiese la marea y les llegase, pero nadie podía plantearse y podía esperar
que un camión explotase en las proximidades del camping. Antes Elías destacaba que la tierra en la que vivimos es el resultado de un cataclismo, ¿no? Tiene su origen en un cataclismo, ¿no? Bien, los geólogos nos dan cuenta de todo este tipo de desastres, también los astrólogos, ¿no? Que nos hablan de explosiones, de estrellas, ¿no? Esta contradicción entre la destrucción y el orden, ¿no? Es decir, que nos lleva derechamente a plantearnos el tema de la complejidad, ¿no? Un tema absolutamente central, según creemos, en la física moderna, en la física actual, ¿no? ¿Qué nos dice sobre ello? ¿Qué nos dices, Javier Tejada, sobre esta cuestión? Se trata de hablar complejidad. Bueno, pues qué mejor que poner un ejemplo de un fenómeno complejo. Eso es un vaso de agua, eso es una cucharilla. Si yo la agito violentamente, estoy generando un estado turbulento en el agua. Y la pregunta es, ¿podemos explicar el estado turbulento del agua dentro del vaso? Y eso es muy difícil. Incluso si cogiésemos grandes computadores, el problema sigue siendo muy difícil de solucionar. ¿Por qué? Porque de todas las moléculas de este vaso de agua, las deberíamos de dividir en pequeñas celdillas. Primero definir el estado inicial de esas celdillas, luego explicar cuál es la interacción entre las diferentes celdillas y luego explicar de esa interacción cómo ha evolucionado el movimiento de las diferentes moléculas de agua. Si un gran computador no es capaz de explicar con toda precisión lo que le pasa con el tiempo a estas moléculas de agua, es porque la predicción decae, la verdad de la predicción decae exponencialmente con el tiempo. Así que no nos debe de extrañar para nada que seamos incapaces de predecir qué es lo que nos pasará con el clima más allá de 5 años. La predicción del clima es una predicción que decae también su verdad con el tiempo y además su predicción es probabilística. Otro hecho fundamental de los sistemas complejos es que pueden pasar repentinamente del comportamiento determinista al comportamiento caótico. Y permítanme que les ponga 3 ejemplos muy sencillos. Una pequeña cantidad de una sustancia química, o bien puede curarnos, caso de la aspirina, por ejemplo, o bien puede producirnos la muerte, caso del veneno. Unas declaraciones de un alto ejecutivo de las finanzas puede hacer que la bolsa tenga un bajón repentino. Y también, en el caso ya que más nos afectaría a la humanidad, si estamos metidos en el cambio climático, bien pudiera ocurrir que un pequeño cambio en este cambio climático, por una variación pequeña en uno de sus ingredientes, pudiera llevar el clima a un auténtico caos. Así pues, los sistemas complejos no sabemos explicarlos y tenemos el peligro inherente de que pueden llevarnos al caos. Pasamos entonces ya al segundo tramo del programa, es decir, cómo es nuestra actuación, es decir, cómo valoramos la actuación humana sobre la naturaleza, sobre las fuerzas de la naturaleza y particularmente la actuación frente a desastres naturales. Bien, parece que en los últimos años ha habido una corriente crítica, correctora de lo que han sido los planteamientos tradicionales, en el sentido de no ver las catástrofes naturales, digamos, con esa perspectiva negativa, escatológica, con la que tradicionalmente se había contemplado, sino advertirles, bueno, aspectos positivos en la medida en que conectan con toda una serie, con los procesos ecológicos y naturales esenciales. ¿Qué nos dicen sobre esto, Gemma? Los últimos planteamientos de la ciencia, sobre todo de las ciencias de la vida, de la ecología, de la biología, en relación con el tratamiento que tradicionalmente hemos venido dispensando a este tipo de catástrofes. A mí quizá me gustaría incidir en este concepto de que las catástrofes es más como el hombre lo percibe. Es decir, el hombre percibe que hay cataclismos, desastres, que de hecho alteran sus proyectos o derrumban sus edificios, sus construcciones, y esa es la percepción que tiene.
Sin embargo, si miramos realmente cuántas muertes hay al año por terremotos, tsunamis, ciclones, pues no llegan a un 10% de las muertes que tenemos por otras catástrofes que en cambio causa el hombre, como pueden ser las guerras civiles o las hambrunas. O sea que realmente, si lo miramos desde este punto de vista, las acciones humanas causan muchísimas más muertes que no estas catástrofes que no controlamos. Y si lo miramos desde el punto de vista de la biología, de los otros organismos vivos, quizá un ciclón o un tsunami no es tan catastrófico como lo puede ser que el hombre esté dragando constantemente los ríos, las costas, que esté talando masas forestales inmensas, que está de alguna manera destruyendo arrecifes coralinos, que está canalizando los ríos de manera que no hay manera de que luego esa agua pueda ser tamponada. Es decir, que realmente hay otras acciones que el hombre hace pensando que no hace catástrofes y que desde el punto de vista biológico es muchísimo más catastrófico. Pero bueno, no seamos tan pesimistas. El hombre quizá puede evitar algunas de estas catástrofes naturales que tanto le afectan, pero imitando más la naturaleza, creando o no destruyendo las zonas de tamponamiento, de homeostasis que hay. Por ejemplo, un arrecife coralino hace de tamponamiento de un tsunami, o los manglares, las marismas también, tanto para tsunamis como para inundaciones. En los ríos hay la capa freática, si no estuviera tan canalizado no habría tanto desastre. Es decir, si el hombre aprendiera a racionalizar los recursos y establecer estas zonas que la naturaleza tiene ya normalmente para hacer homeostasis, el outcome, el resultado final de ese ciclón, de ese tsunami, de ese terremoto, quizá no sería tan grave. Muchas gracias, Gemma. Muy ilustrativo el ejemplo que aportabas sobre todas las actuaciones que se han realizado para contener las inundaciones de los ríos, todas estas grandes obras, estos embalses, las obras de dragado, las obras de canalización, ¿no? Este planteamiento está cambiando radicalmente en los últimos tiempos. Incluso directivas europeas, la nueva directiva del agua, ya marcan claramente otra orientación en el sentido de desregular los ríos, los cursos de agua, es decir, eliminar en lo posible todo este tipo de intervenciones y dejar que fluyan, ¿no?, según su curso natural. Este tema nos pone también en contacto, es decir, si dejamos que fluya la naturaleza, ¿no?, es decir, dejamos que las fuerzas naturales, hidrológicas, en este caso, sigan su curso, bueno, se plantea evidentemente el problema de nuestra coexistencia, ¿no?, la coexistencia humana, los asentamientos humanos, ¿no? Es decir, esto ya nos pone directamente en contacto con la ordenación del territorio, con la construcción, con la arquitectura, ¿no? Jordi, ¿qué tipo de planteamientos tenemos? Es decir, existen, va tomando cuerpo cada vez más, me imagino, ¿no?, la consideración, por tanto por parte del urbanismo como por parte de la arquitectura y de la tecnología de la construcción, ¿no?, de todo este tipo de situaciones que puedan darse, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de previsiones existen tanto desde el punto de vista de la planificación como de la construcción en esta materia? Bueno, yo creo que son dos caminos. Un camino es el del urbanismo, con los ejemplos que acabas de dar, me parece que son muy ilustrativos. Por ejemplo, todo el tema de el asentamiento de Holanda y los Países Bajos, ¿no?, con todas sus diques, con todas unas obras de ingeniería importantísimas, debidas a unas inundaciones muy graves que tuvieron en los años 50, que en los años 50 se resolvieron de esta manera y que ahora probablemente se resolverían de otra, probablemente serían no asentándose en estos sitios y buscando unas cotas más altas para ubicar la población, ¿no? También en Alemania ha habido estos desbordes en el siglo XXI, en 2002, 2005 y 2010, que tanto el Danubio como el Elba han vuelto en cierta manera a insistir sobre sus trazados originales, ¿no? Es decir, que las zonas inundables existentes y que había generado la naturaleza fueron sistemáticamente alteradas por presas y por conducciones del río, canalizaciones, que al final la fuerza de la naturaleza
ha intentado durante estos últimos 10 años volver a poner en su sitio. Por lo tanto, el tema de los asentamientos urbanos siempre es un tema que debería contemplar, y de hecho contempla todas las fuerzas naturales, los terremotos, las inundaciones, las zonas más pantanosas, y que en principio los asentamientos desde los griegos que tenemos conocimiento hasta nuestros días pues han intentado respetar esto, menos cuando no lo han conseguido, ¿no? Como bueno, todo el tema del Katrina y todo el tema de... Por lo tanto, desde este punto de vista, me parece de que el urbanismo se ha autogestionado de una determinada manera y que ha sido castigado cuando se ha enfrentado a este tipo de situaciones, ¿no? Respecto de la construcción es otro tema, la construcción está sometida a unas fuertes presiones por parte de los bancos y de las aseguradoras que forman parte de estos bancos. Por lo tanto, estas corporaciones requieren o exigen una calidad estructural que evidentemente resista a los vaivenes de la naturaleza, y hasta este momento el futuro parece de que irá por aquí, irá cada vez más por aquí, en contra de la autogestión, de la autoconstrucción o de esta forma más o menos americana de la desregularización del territorio, para no tener unas consecuencias tan dramáticas como lo que ha pasado recientemente en Florida. Jordi, ¿y estas tecnologías de la construcción, en principio más resistentes, son asequibles, en definitiva? ¿Son caras? Es decir, ¿incrementan considerablemente los costes? Sí, son muy caras y solo están al alcance de unas determinadas economías punteras que todos se resumen en el primer mundo, en Europa, Estados Unidos, en Japón y poca cosa más, ¿no? Son toda la parte de cálculo de estructuras antisísmico, pues puede multiplicar por 6 o por 7 cualquier estructura que no esté condicionada a estos requerimientos, ¿no? Bueno, el tema nos pone derechamente en contacto con una cuestión de desequilibrios, ¿no? De fallas, de quiebras sociales, económicas, ¿no? No se puede negar una cosa obvia, que es que las diferencias geográficas juegan un papel fundamental. Obviamente no es lo mismo estar viviendo cerca de un volcán que no estarlo, estar viviendo en una zona de exposición a huracanes, ciclones, etcétera, que no estarlo. Eso es evidente que es importante. Sin embargo, existen otras diferencias, que es lo que más o menos apuntabas, que quizá aún son más relevantes, que son las diferencias en el grado de desarrollo socioeconómico de los países, en cuanto a cómo de expuestos, cómo de vulnerables son respecto a estos desastres naturales. Una cifra reveladora en este sentido es que, por ejemplo, durante la década de los 90, cada desastre, y bueno, por una definición más o menos consensuada de desastre, ocasionaba de promedio en el primer mundo, o en los países desarrollados, vamos a decirlo así, 10 muertes, mientras que en los países en vías de desarrollo eran 1000 por cada desastre, ¿no? Es cierto que correlación a veces desarrollo y geografía, pero a veces no, y eso es algo relevante. Eso nos podría llevar a pensar que las estrategias de desarrollo que se están llevando a cabo en determinados países de renta baja o países pobres, en principio tendrían que ser positivas o reducir el grado de vulnerabilidad de estos países de renta baja. Sin embargo, nos encontramos con una paradoja, y es que en muchas ocasiones estos países de renta baja, cuando adoptan estrategias de desarrollo potentes, sobre todo en estadios iniciales, precisamente lo que hacen es, a su vez, aumentar su riesgo, aumentar su grado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque en estas estrategias de desarrollo muchas veces no están muy bien planificadas o no planificadas a la luz de los desastres o de potenciales desastres, y nos encontramos, por ejemplo, que en las urbanizaciones se mueven, hay flujos migratorios a zonas más expuestas, hay construcciones, en el momento de crecimiento de ciudades, construcciones más baratas, por lo tanto, que pueden generar más daños en caso de desastres, eliminación incluso de
de barreras naturales que antes mitigaban los efectos de estos desastres, y eso es relevante. Otra de las paradojas que nos encontramos en este sentido es, por ejemplo, las recomendaciones que dan algunas instituciones económicas internacionales por lo que respecta al desarrollo de economías pequeñas. Ahí se les dice que para desarrollarse tienen que concentrar o especializar su economía en un factor concreto. Sin embargo, aprendemos de lo que hemos aprendido de lo que ocurre en desastres naturales o después de desastres naturales, es que las economías más especializadas en pocas cosas son las más vulnerables. Y en cambio, la diversificación es lo que hace a un país que tenga menos riesgo de sufrir daños. Conclusión de todo esto: a pesar de que es cierto que desarrollo y consecuencias van un poco de la mano, consecuencias negativas de desastres naturales van de la mano, lo que no puede ser es que las estrategias de desarrollo que se han llevado a cabo hasta el momento estén totalmente al margen del potencial riesgo a desastres que hay, ¿no? Y esto es una cosa a considerar, que de hecho se está considerando ya desde el año 2000 en distintas conferencias. Muy bien, muchas gracias, Albert. Has tratado de manera muy clarificadora todos estos aspectos relativos a lo que podría ser, por lo que yo advierto como exposición, ¿no? Grados de exposición a peligros, a riesgos. Una vez producido el desastre, una vez con víctimas, es el tema ya, la cuestión que se plantea es la del tratamiento de esas víctimas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de tratamiento se dispensa a las víctimas? Advertimos que puedan producirse también desigualdades en el tratamiento por causas diversas. ¿Qué nos dice la psicología al respecto, John? Pues veréis, digamos que conocemos relativamente poco los mecanismos que intervienen en el sustrato más profundo, ¿no? La intervención en este tipo de situaciones tiene como mínimo dos grandes fases. Y si me permitís, yo añadiré una tercera, para que en todo caso la consideréis. La primera fase es lo que se denomina intervención en crisis, es decir, la intervención muy rápida, muy urgente, muy de atención en el lugar de los hechos, muy pensada en paliar y mitigar los efectos inmediatos, tanto en los aspectos más, digamos, de lesiones, heridos, etcétera, etcétera, como en la respuesta psicológica que se tiene ante los hechos consumados. Tenemos muy pocos datos en estas situaciones, tenemos algunos datos, pero son muy poco fiables, en el sentido que, como os podéis imaginar, como os decía antes, es muy difícil sistematizar esa realidad. En el segundo lugar, lo que hay es que la red asistencial se pone en marcha. Como os podéis imaginar, esa red asistencial tiene un nivel de eficacia que correlaciona con el nivel de desarrollo, y en consecuencia pues los dispositivos que se ponen en marcha en los países del primer mundo atienden a las víctimas y a los afectados. Y como os decía antes, la intervención básicamente es a carácter estrictamente muy clínico, ¿eh? El síndrome de estrés postraumático es una patología, como veis por los datos de prevalencia que antes os citaba, común, es una respuesta que conocemos y que se da. ¿Qué variables intervienen en el mejor pronóstico? Es decir, ¿qué podemos tener en cuenta para ver hasta qué punto hay una gravedad en la respuesta y por tanto en la intervención? Mirad, la primera cuestión fundamental, hay tres variables que la bibliografía maneja. Una es la severidad del desastre, y ese es un concepto muy complejo, porque desastres de igual magnitud e intensidad en lugares distintos tienen efectos distintos, y en consecuencia no es lo mismo la presencia de víctimas que no haya víctimas, la cuantía de los daños personales y en las cosas, en fin, es fácilmente justificable. Por tanto, la severidad del desastre. La segunda es los recursos que tenga el propio individuo para hacer frente a esa situación. Y claro, lógicamente nos vamos a encontrar con un discurso que Albert ya apuntaba, ¿no? Es decir, los recursos más materiales, entre comillas, para hacer frente, pues evidentemente correlacionan también con estatus, con renta per cápita, etcétera, etcétera, los servicios de asistencia. Y la tercera, que es la que trata la psicología de una forma más directa, es lo que técnicamente llamamos coping. Es decir, cuáles son las reservas que yo tengo, yo como individuo, para hacer frente a la contingencia negativa y dolorosa que me ha sucedido, ¿no? Eso nos pasa a todos en la cotidianidad de la vida. Lo que pasa es que en una situación tan grave como esta, los recursos que se ponen en práctica son mayores, ¿no? Todos utilizamos coping, desde cuando te dan un pequeño golpe en el coche
hasta cuando tu equipo de fútbol pierde en un domingo cualquiera. Bueno, ahora hay que decir un sábado, un domingo, un lunes, no sabes nunca cuándo es, pero en fin. ¿De qué depende ese especie de enfrentamiento, ese coping? Pues también depende de dos o tres elementos básicos. Uno, lo que llamamos la teoría de las emociones, es decir, qué causa en mí esa situación, y la gestión de las emociones que yo soy capaz de hacer. Y en segundo lugar, de una especie de reservorio, digamos, como de background, ¿no?, de depósito, de capacidad de hacer frente. Y evidentemente, esa constelación de variables que os estoy comentando, pues dibujan un sujeto mucho más vulnerable o un sujeto mucho más resiliente, mucho más resistente, con mucha más capacidad de respuesta. Lo que voy a decir ahora pues es de una vida palmaria. Los recursos para la asistencia de las víctimas son graduales en función de la severidad de la respuesta, que depende de las variables que antes os he comentado. Y no persisto a daros dos indicios o dos datos que últimamente, como os decía, han aparecido en los últimos años. Dentro de pocos meses empezaremos a ver muchos trabajos asociados a Fukushima y asociados al análisis de las víctimas y a las lesiones y a los efectos psicopatológicos del desastre. Pero empiezan a aparecer dos elementos que os dejo encima de la mesa. Uno es el cambio climático como elemento que genera respuesta patológica a nivel psicológico, Esa especie de temor de lo que va a suceder, esa especie de indefensión que alguien empieza a mostrar. En el 2008 hay un primer trabajo en el American Psychological Association sobre el tema, y muy documentado y muy interesante. Y el segundo aspecto es que empezamos a encontrar respuestas igualmente psicopatológicas en este sentido, no ya ante desastres, sino ante un tipo de conflicto que es el conflicto social. Es decir, el ejemplo que últimamente se publica es Haití. En Haití hay un desastre natural que genera un conflicto social donde hay más víctimas aún, y eso redunda en una especie de sobreañadido en toda esta situación. Por tanto, para haceros un panorama más amplio, estamos considerando, la psicología científica considera la repercusión de conflicto social violento asociado a un desastre normalmente natural, pero también tecnológico. Por lo tanto, el nivel de asistencia y de dar respuesta a esas situaciones un poco sigue este esquema que os acabo de hacer sucintamente. Muchas gracias, Joan. Bueno, estamos ya en la última fase del programa, ¿no? Lo que son nuestras responsabilidades, o si se quiere incluso el impacto social, al cual antes se refería Joan, muy oportunamente, el impacto social que pueden tener determinados desastres naturales. Bueno, a mí cuando tú hablabas me venía a la cabeza, porque este es un tema muy relevante, muy significativo, como por ejemplo ahora nuestra tecnología alimentaria, la tecnología alimentaria de que disponemos, ha acabado con todos los episodios de hambre, con todos los episodios, todas las hambrunas en Europa. Al mismo tiempo, esta tecnología alimentaria está generando los riesgos propios de la tecnología alimentaria, ¿no? Pero como antes, en muy buena medida, la historia de Europa, o la historia, hasta hace pocos años, hasta hace 20, 30 años, estaba movida, uno de los grandes motores de la historia, y sobre todo los procesos revolucionarios, tenía su origen en procesos naturales. Es decir, que había, por causas naturales, una mala cosecha, eso originaba un conflicto social, una revuelta, de ahí se iba a la Revolución Francesa y a partir de ahí llegaba lo que llegaba, ¿no? Es decir, pero como también hoy en día muchos de estos desastres naturales, al menos en el primer mundo, ya no se producen, ¿no? Es decir, ese es el tránsito un poco de la sociedad expuesta a peligros naturales que los conjura y queda expuesta a lo que son riesgos que ella misma ha creado, ¿no? Sí, y si me permites, sí. Hay un trabajo publicado no hace mucho, en el 2008, creo recordar, sí, del equipo de investigación del profesor Sabucedo, en la Universidad de Santiago de Compostela, sobre los efectos que tuvo el Prestige en aquella zona, sí, porque el desastre ponía en juego la supervivencia en los sitios de trabajo, sí, no había un desastre en sentido de víctimas como lo entendemos, ¿no? Y los efectos psicológicos en ese caso se mantenían en la misma situación, ¿no? Por tanto, la idea de la respuesta es mucho más matizable y mucho más compleja de lo que aparentemente parecería a primera instancia.
No, y la gran novedad que se registra en este tema es que si antes había un desastre equivalente al Prestige, un desastre natural, eso daba lugar a una revuelta que podía manifestarse podía tener expresiones revolucionarias con todo lo que eso pudiese llevar, mientras que actualmente, digamos, la gran pretensión de nuestro sistema político y de nuestro sistema jurídico es canalizar, ¿no?, este tipo de controversias, ¿no?, es decir, que se puedan canalizar políticamente, que puedan ser objeto de discusión en los foros políticos, como lo están siendo y cada vez más este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta pues parece que está asignada claramente a Albert, ¿no? Es decir, se están planteando efectivamente responsabilidades, es decir, se está canalizando adecuadamente en el plano de la discusión política, del debate político, este tipo de situaciones. Bueno, la cuestión es que en democracia prácticamente la única manera mediante la cual podemos hacer que los políticos respondan a cualquier evento es mediante el voto, ¿no? Y esta relación entre voto, de algún modo, y desastres naturales ha generado un cierto interés en literatura politológica reciente, ya desde los años 90 y 2000. Hay un debate un poco relacionado con eso, y es hasta qué punto tenemos que pedir, una primera pregunta, hasta qué punto tenemos que pedir responsabilidades a los políticos por algo que son, como antes se mencionaba, actos de Dios, ¿no? Actos que en principio no son controlables. Por ejemplo, inundaciones, sequías, ataques de tiburones, incluso. Hay un título de un paper muy bueno que se llama así, ¿no?, la responsabilidad sobre todo esto. Vemos, sin embargo, que cuando en estudios de comportamiento electoral, independientemente de la responsabilidad objetiva que tengan los políticos, los votantes tienden a votar más a la oposición cuando ocurren estos. Se canalizan sus frustraciones, sus daños, sus daños psicológicos, digamos así, votando al partido de la oposición. Es cierto que hay evidencia un poco ambigua en este respecto, pero hay estudios que lo apuntan así. Eso es lo que se llama retrospección ciega. En otros eventos en los que sí, o desastres o calamidades, en los que sí la responsabilidad de los políticos es más evidente, es más objetiva, sí que podríamos pensar, bueno, entonces sí que toca que efectivamente los votantes pues pidan responsabilidades a los políticos sacándolos del poder, votando al partido de la oposición. Sin embargo, otros estudios han apuntado que esta asignación de responsabilidades está muy dificultada en la práctica, por el hecho de que los votantes no saben muy bien quién es responsable de qué. Cuando conviven ciertas arenas, ¿quién es responsable? ¿El alcalde? ¿El presidente o el que está al cargo de la provincia o región? ¿El presidente, digamos, del país entero? ¿Quién es el responsable? Los técnicos incluso, ¿quiénes son los responsables? Entonces, esto hace difícil la atribución de responsabilidades, que además está aún más dificultada por el hecho, y esto está comprobado, por el hecho de que los votantes, si sienten simpatía por determinados partidos, tienden a exonerar a los suyos, perdonarlos, en cambio culpar siempre al otro partido. Al final del día, un poco la conclusión es que con un solo voto, que es el mecanismo principal de asignación de responsabilidades que tenemos como ciudadanos, tenemos que decir sobre muchas cosas, y eso lo hace por necesidad imperfecto a la hora de atribuir responsabilidades también por desastres, ¿no? Y eso es algo importante sobre lo que la ciencia política reflexiona habitualmente. Muy bien, creo que Laia nos puede ilustrar con algunos ejemplos concretos y recientes. Pues parece probado que los desastres naturales ejercen algún tipo de influencia sobre la imagen de un gobierno, pero la culpabilidad que los ciudadanos atribuyen a ese gobierno y el comportamiento electoral que demuestren, pues no solo depende de la gestión objetiva del desastre, como se manifestó en la gestión que llevó a cabo Bush durante el huracán Katrina en el 2005, que se vio penalizado en los sondeos por culpa de una gestión manifiestamente negligente, ¿no? Sino que además pues, esa relación pues, puede darse, por ejemplo, por el hecho
de que el político pues tenga una pericia a la hora de gestionar las consecuencias de la catástrofe, como demostró Schroeder durante el 2002, que ante pues unos sondeos electorales que no le daban la victoria en las elecciones a la Cancillería, pues después de las inundaciones del 2002 en el este de Alemania y de su actuación y de su actividad frenética, pues se produjo un vuelco electoral y finalmente se ganó las elecciones, ¿no? Otros elementos que debemos tener en cuenta, pues la cultura política de un país, es decir, en el 65, por ejemplo, en Nueva Orleans, el huracán Betsy pues se produjo en medio de una campaña electoral a las municipales. ¿Qué ocurrió? Pues que ambos candidatos utilizaron ese hecho en sus respectivas campañas, pero finalmente fue el alcalde el que se llevó la victoria. ¿Qué explica ese resultado? Pues bueno, según los investigadores de la Universidad de Tulane, pues lo que podría explicarlo fue, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos ya tuvieran una actitud previa mayoritariamente proclive a revalidar la victoria del alcalde. También el hecho de que los americanos pues tengan una imagen más positiva de sus representantes políticos. Todas estas actitudes previas de alguna manera influirían en el resultado final. Como también lo haría, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos no supieran qué grado de responsabilidad entrañaba el cargo del alcalde a la hora de proteger a la ciudad. Y por último, el hecho de que muchos de ellos considerarán que un huracán es un acto de Dios y por lo tanto pues no se puede prever, e incluso consideraban que la utilización por parte del candidato opositor de ese hecho pues era reprobable. En cualquier caso, la culpabilidad y la utilización de un desastre natural en el voto de los ciudadanos, pues de alguna manera depende no solo de la gestión objetiva de la catástrofe, sino también de la cultura política de un país, es decir, de qué grado de conocimiento tengan de sus instituciones los ciudadanos y qué valoración le den, o del grado de responsabilidad que le puedan atribuir a cada uno de sus responsables políticos. Todos estos temas que aquí tratamos, lo ha hecho ya Albert en su introducción, están haciendo cada vez más de todas estas cuestiones, de estos desastres, de estos peligros naturales, estos riesgos tecnológicos, objeto creciente de atención de la opinión pública. El protagonismo de los medios de comunicación social parece entonces destacadísimo. Elías, tú que has reflexionado sobre esto, ¿no? ¿Cómo valoras tú la actitud de los medios de comunicación social? Es decir, quizá en unos casos a lo mejor agrandan los problemas, los magnifican, ¿no? Quizá en otros casos, ¿cuáles? Tú que has reflexionado sobre esta cuestión, ¿a qué conclusiones has llegado? Bueno, el papel de los medios de comunicación es clave en estos casos, ¿no? Y en la percepción de la sociedad y sobre todo de las sociedades que no están directamente implicadas en el suceso, ¿no? Hay un aspecto muy importante que se ha progresado muchísimo, que es en la inmediatez. En la explosión del Krakatoa, que fue la explosión de una isla en el Pacífico en el siglo XIX, apareció en el New York Times al cabo de 3 meses, ¿no? Hoy día cualquier catástrofe que ocurre en cualquier sitio del planeta en cuestión de minutos se conoce en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces la inmediatez supone también una serie de ventajas e inconvenientes. Ventajas porque el hecho de conocer un desastre pues puede hacer que se pueda actuar quizá no directamente sobre el desastre, pero sí sobre sus consecuencias y sobre sus víctimas, ¿no? Pero también, y en ese es un poco el aspecto que tú mencionabas, una serie de inconvenientes en el sentido de inconcreciones, de sensacionalismo, de amplificar el suceso de alguna manera, porque de alguna manera los medios de comunicación intentan darse importancia y venderse ellos mismos, ¿no? Y en esos casos pues a veces pues es criticable el uso de algún tipo de imágenes, ¿no? También el uso de cifras muchas veces inadecuado o incorrectas, porque a veces los miles pasan a millones y los millones pasan a miles, o incluso pues tecnicismos, como puede decir, pues la radiación ha aumentado 10.000 veces. Bueno, 10.000 veces la mayoría de la gente no tiene ninguna percepción de si esto es mucho o poco, ¿no? De alguna manera,
y eso es otro inconveniente del medio de comunicaciones que refleja normalmente una catástrofe que es puntual. Pero cuando yo me he referido anteriormente a las catástrofes medidas en forma de energía, se podría decir que no todas se pueden medir con valores de energía, ¿no? Pues como hablábamos del Prestige, o pues una emisión de petróleo pues a la naturaleza pues no se mide en energía, tiene unas consecuencias biológicas. O, digamos, el ejemplo paradigmático que también se ha citado, pues de la emisión de CO2. Digamos, la emisión de CO2 es un desastre en continuo. Estamos emitiendo 100 millones de toneladas de CO2 cada día, que transportadas o transformadas en volumen son 100 kilómetros cúbicos de CO2 cada día. Entonces, esto no es perceptible día a día, no es una noticia que reflejen los periódicos día a día y que solo se manifiesta cuando esto tiene alguna implicación concreta. Entonces, desde luego los medios de comunicación tienen su papel importante, pero siempre echamos en falta un poco ese seguimiento de las noticias, porque pues son primera plana en un determinado momento, pero a cada una semana difícilmente una noticia sigue estando allí en el candelero, ¿no? Cada vez más estos hechos, estos desastres están llegando a los tribunales, es decir, que el plano de la responsabilidad se está concretando cada vez más, es decir, ya no estamos hablando solo de responsabilidades políticas que se manifiestan con un voto cada 4 años, sino que estamos hablando ya de daños concretos en personas concretas, en patrimonios concretos, y que ya no se paran en barras a la hora de exigir responsabilidades que los tribunales otorgan, ¿no? Cada vez con más frecuencia, ¿no? Aquí ha habido una evolución muy significativa en el derecho. En el derecho hay un concepto fundamental en estos casos, es el concepto de fuerza mayor, ¿no? Es decir, que en principio no hay responsabilidad cuando se han producido unos daños imputables a una fuerza indominable, incontrolable, que está fuera de nuestro dominio. Pero claro, los tribunales cada vez más tienden a reducir el alcance de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque con nuestra propia tecnología, con nuestros propios conocimientos, ¿no? Es decir, en la medida en que sabemos más, yo qué sé, de terremotos, somos más responsabilidades, asumimos más responsabilidades en cuanto a su previsión, ¿no? Es decir, hay un terreno, volvemos a un terreno muy claro, muy sensible, ¿no? Actualmente también con relación a lo que el terremoto de Lorca que se ha producido recientemente, ¿no? Y que Jordi yo creo que es la persona más autorizada para tratar estas cuestiones, ¿no? Es decir, las responsabilidades en la edificación, es decir, hay realmente rigor, ¿no? En la exigencia de responsabilidades, o se ha construido de acuerdo con lo que serían los estándares razonables y acordes con el conocimiento que tenemos, o hay ¿cuál es el panorama? Vamos, y el panorama, si se quiere, incluso comparado, ¿no? Es decir, en Europa, ¿no? ¿Qué regímenes se advierten? ¿Qué ejemplos nos puedes aportar? No, yo creo que oyendo vuestras intervenciones, que me han parecido fantásticas, detrás de todo esto hay un tema de aquello que decía Josep Pla, y això qui ho paga, ¿no? Es decir, ¿quién paga estos desastres naturales y, por lo tanto, qué responsabilidad tiene el hombre del desastre natural y del otro desastre, el provocado? Este ya sería, pues, quizá más aplicable, ¿no? Es un terreno muy pantanoso, es un terreno en el cual la jurisdicción, y esto lo sabes tú mejor que yo, dice cosas que después casi nunca se cumplen, ¿no? Es decir, es evidente que en una zona sísmica no se podrían autorizar licencias de construcción de casas, pero se autorizan. Es evidente de que en una zona que está por debajo de la cota de un río inundable no se puede edificar, pero se les da licencia. Solamente se les da licencia, sino que se les da financiación, sino que además se asegura. Por lo tanto, llega un momento en el cual esta orgía de responsabilidades
llega a que el juez falla sobre dónde se puede responder, que es casi siempre en las compañías de seguros, ¿no? Por lo tanto, este es un tema que en nuestro país es frágil, ¿no? Es muy frágil, lo de Lorca lo demuestran pequeñas y otros ejemplos en zonas mucho menos mediáticas, en zonas que se ha construido mal durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, el tema de responsabilidad es un tema muy complejo, que evidentemente no me corresponde a mí ni juzgarlo, pero ponerlo encima de la mesa sí, ¿no? Esto, ¿quién lo paga? Y que evidentemente hay una cantidad ingente de dinero en desastres de estos que no se cobrará jamás, es decir, que el perjudicado no lo recuperará porque no está ni protegido ni está asegurado, lo que tiene está en precario y un largo etcétera de condiciones que harán que el perjudicado no solamente lo esté desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sino que esto puede ser su ruina, ¿no? Sí, desde luego, Jordi, has esbozado muy bien la realidad con esa frase gráfica, ¿no? La situación de Josep Pla, ¿no? Això qui lo paga. Hay en el ámbito ya estrictamente jurídico y judicial, es un terreno, como dices, muy intrincado, muy complejo, pero bueno, yo creo que tú nos has planteado el tema en toda su perspectiva, como habéis hecho el resto de los participantes en este programa. Es decir, yo creo que es un programa en el que podríamos estar horas y horas hablando de todas estas cuestiones que habéis esbozado, pero yo creo que el mérito está, yo creo, en plantearlas, en suscitar el debate, ¿no? En suscitar la reflexión, que es el objetivo que tienen este tipo de programas. Con esto, muchas gracias por la atención que se nos ha dispensado y hasta el próximo programa.